Como tercera parte del contenido de la clase que correspondía al 27 de mayo, tenemos entonces la materia relacionada a canales iónicos y a sinapsis. A modo de introducción, para comprender mejor cómo funcionan los canales iónicos, es importante denotar que los canales iónicos corresponden a proteínas de transmembrana cuya función principal es permitir el paso de, en este caso, iones a favor del gradiente electroquímico. Es decir, normalmente, ¿cierto? Los iones se mueven desde un lugar donde hay una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración. Los canales iónicos no son otra cosa que proteínas que se caracterizan principalmente porque tienen, digamos, una diferencia respecto a sus conformaciones en términos espaciales y también presentan diferencias en relación a sus conductancias. Si nosotros observamos la figura, vamos a ver que un canal iónico es una proteína transmembrana que atraviesa la membrana desde la región extracelular o intracelular y viceversa, ¿ya? Que presenta de manera interna lo que se denomina filtro de selectividad, que permite en este caso que efectivamente la molécula que pueda atravesar este canal iónico, esta proteína transmembrana, sea, digamos, de un tipo de carga. Presenta un poro, ¿cierto? Y acá tiene una especie de compuerta que en el fondo permite efectivamente el paso de determinado tipo de sustancia, en este caso electrolitos o los iones. La permeabilidad de un canal iónico es selectiva, ¿cierto? Y su selección o su selectividad, que está dada por el filtro, que acá podemos ver, ¿cierto? Permite o es preferencial para el paso de un ion específico, ¿ya? O el poro, en este caso, a través del filtro de selectividad, permite el paso de un ion con carga negativa o un ion con carga positiva, ¿ya? No puede suceder de que pasen dos iones con distinta carga, ¿ya? Porque los canales iónicos, como les decía, son específicos. En esta figura podemos ver el axón de una neurona, ¿cierto? Que tiene muchos canales iónicos y en este caso los canales iónicos son canales de escape que se mantienen normalmente abiertos en donde va fluyendo la concentración de los iones dependiendo de las cargas, ¿cierto? Y también de que normalmente se mantienen en el espacio extracelular mayor cantidad de moléculas de sodio y en el espacio intracelular mayor cantidad de moléculas de potasio, ¿ya? Sin embargo, hay otros canales que se denominan canales iónicos dependientes de voltaje o regulados por voltaje. Estos son los canales iónicos que están cerrados, pero frente a determinados cambios, en este caso del voltaje, es decir, de las concentraciones que normalmente se manejan en la membrana plasmática o en el potencial de membrana, que está gatillado por una alta concentración de iones sodio en el exterior y una alta concentración de iones potasio en el interior, más las proteínas con carga negativa, ¿ya? Cuando varía este potencial de membrana en reposo, que antes habíamos denominado que era aproximadamente de menos 70 milivolts, se produce la apertura de estos canales, ¿ya? Y normalmente la apertura inicial está dada por el canal sodio, y por lo tanto se abre esta compuerta y permite la entrada de sodio. Y de manera secundaria se abre el canal potasio, también regulado por voltaje, que permite, ¿cierto?, la salida de sodio. Esas son las principales características. ¿Por qué este canal iónico dependiente de voltaje predominantemente genera la entrada de sodio? Porque recuerden que los canales iónicos funcionan a favor de las gradientes de concentración. Y donde hay mayor concentración del ion sodio en el espacio extracelular. Por lo tanto, al generar la apertura de estos canales iónicos, lo más probable es que ingrese el sodio desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. En el otro ejemplo, el canal iónico dependiente de voltaje para el potasio, el efecto es inverso. Si hay una alteración en el potencial de membrana de esta célula, digamos, ¿ya?, se va a gatillar la apertura de este canal, pero el potasio va a salir desde el espacio intracelular al extracelular, porque es en el espacio intracelular donde mantiene mayor concentración, ¿ya? Esas son las principales diferencias. Ahora, hay que tener claro que normalmente la membrana del axón, en este caso de una neurona, mantiene un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivolts, ¿cierto? Es que es lo normal. Sin embargo, frente a cambios o variaciones en las cargas, ¿ya?, ese potencial de membrana puede ser que no sea menos 70, sino que sea menos 30 o que llegue incluso a cero. Y eso
Esa variación en el potencial de membrana de reposo es lo que gatilla, ¿cierto?, que se abran o se cierren, en este caso, estos canales dependientes de voltaje, ¿ya? Tanto para el sodio como para el potasio. Entre los canales iónicos nosotros también vamos a encontrar los canales iónicos dependientes de ligando, ¿ya? No solamente los de voltaje, en este caso son dependientes de un ligando. Y aparte, canales iónicos activados por un receptor acoplado a proteína G. En el primer caso, estamos observando canales iónicos dependientes de un ligando. El ligando es cualquier sustancia, ¿ya? Y normalmente son, en este caso, neurotransmisores, ¿ya? ¿Qué significa que sea dependiente de un ligando? No depende del voltaje de la membrana plasmática, sino que depende de que se una a este canal iónico el ligando, que en este caso sería el neurotransmisor. Entonces, en el caso de una neurona, aquí nosotros tendríamos un canal iónico, se libera el neurotransmisor al espacio intersináptico y el neurotransmisor se une en estas regiones del canal iónico. Eso gatilla que haya un cambio conformacional en esta proteína transmembrana que actúa como canal iónico y se abra, ¿cierto? Se abra el canal iónico y permita que ciertos iones, acuérdense que los canales iónicos son selectivos, puedan atravesar el canal iónico y posteriormente, en este caso, ingresar al interior de la célula. Eso es un canal iónico dependiente de ligando, ¿ya? En la figura de la derecha, ¿cierto? La figura B, nosotros vamos a observar un canal iónico, este es el canal iónico, que va a ser activado por un receptor, este es el receptor, acoplado a proteína G, ¿ya? Lo que nosotros vemos acá en la figura es un canal iónico que muy cercanamente presenta una proteína que actúa como receptora, ¿cierto? Y que además tiene a su, digamos, en la parte derecha, tiene acoplada muy juntito a él una proteína que se denomina proteína G y que tiene 3 unidades, las unidades alfa, beta y gamma. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en este caso? El receptor recibe un neurotransmisor, ¿ya? La unión del neurotransmisor al receptor gatilla que se active la proteína G que se encuentra acoplada al receptor. La activación de la proteína G facilita que una subunidad de la proteína G, que es la subunidad alfa, ¿ya?, actúe en este caso sobre una proteína efectora. Da lo mismo el nombre de la proteína porque se conocen como proteínas efectoras. Y eso facilita que actúe como segundo mensajero, ¿ya?, activando en este caso el canal iónico que se encuentra muy vecino, y esa activación permite que el canal iónico tenga o sufra un cambio conformacional, facilitando que los iones se muevan desde un lugar donde estaban en mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿ya? Estos serían entonces los 3 tipos de canales que nosotros vamos a observar: los canales iónicos dependientes de voltaje, ¿ya?, los canales iónicos dependientes de ligando, que normalmente, como vemos en la figura, depende de un neurotransmisor que se une al canal iónico, y canales iónicos que se encuentran muy cerca de un receptor. Y ese receptor, ¿cierto?, está acoplado a proteína G. Por lo tanto, la activación del receptor facilita que la proteína G libere su subunidad alfa, que actúa como segundo mensajero, y de esta manera activa el canal iónico. ¿Ya? Ahora, volvemos a darle importancia al potencial de membrana en reposo que anteriormente habíamos estado conversando. Este potencial en reposo representa, dice, la diferencia de potencial que existe, en este caso a través de una membrana neuronal, cuando no se conduce impulsos, es decir, cuando la célula, en este caso el axón, por ejemplo, de una neurona, se encuentra en estado de reposo, ¿ya? Y se mantiene, sabemos, por la cantidad de sodio que se encuentra en el exterior de la célula, que sería el que estaría brindando la carga positiva, y en el interior la cantidad de proteínas, ¿cierto?, y de sulfatos que están brindando la carga negativa, ¿ya? Eso mantiene normalmente el potencial de membrana en reposo, que es de aproximadamente menos 70 milivolts, ¿ya?, que es lo mismo que señala acá. Incluso hay algunas células que tienen menos 90 milivolts, ¿ya? Cuando se produce, en este caso, la apertura de los canales iónicos dependientes de voltaje, principalmente cuando se altera este potencial de membrana de reposo y nosotros ya no tenemos menos 75 milivolts, sino que vamos hacia la parte más positiva. Es decir, se abren estos canales de voltaje, sobre todo lo relacionado a sodio primero. Se produce lo que se llama despolarización de la membrana, ¿ya?
Estos cambios en el potencial de la membrana, es decir, que ya no tengamos los menos 75 milivolts, sino que esto haya variado y generalmente se traduce en que sea algo, digamos, en donde ingresa más sodio a la célula, produce que nosotros tengamos distintos tipos de potenciales, en este caso en la membrana. Los potenciales normalmente son señales que se utilizan para recibir, transmitir o integrar información al interior de la célula o fuera de la célula y por lo tanto entre las mismas células. Existen potenciales graduados y potenciales de acción. ¿Ya? Los potenciales graduados son cambios localizados a nivel de la membrana. Pueden ser despolarizaciones o hiperpolarizaciones. ¿Ya? Un potencial graduado de eso se lleva a cabo porque la membrana, en este caso de una célula nerviosa, va a tener canales iónicos y los canales iónicos, al verse alterado el voltaje de la membrana, se pueden abrir, ¿ya? Y al abrirse actúan como portales tanto de entrada de un ion o de salida de otro, ¿ya? Acá aparecen las despolarizaciones y las despolarizaciones no es otra cosa que cuando se altera la permeabilidad de la membrana, ¿cierto?, hacia determinado tipo de iones. Cuando hablamos de despolarizaciones, cuando se altera la polaridad, en este caso de la membrana, perdón, la permeabilidad de la membrana, pero se produce la apertura de canales para iones sodio. Y eso significa de que los iones sodio ingresan al interior de la célula. Por lo tanto, el potencial de membrana se vuelve más positivo. De menos 75 normalmente llega incluso hasta más 30. ¿Ya? Eso es una despolarización. Por el otro lado, la hiperpolarización es cuando yo tengo una diferencia, en este caso, en relación a la carga de la membrana, pero esa diferencia se incrementa. Por lo tanto, mi membrana se polariza, ¿ya? Y normalmente está relacionado cuando yo, en este caso, cierro los canales de sodio y abro los canales de potasio. Y al abrir los canales de potasio significa que va a salir potasio al exterior de la célula. Por lo tanto, la célula vuelve a quedar más negativa. Si vemos este ejemplo, aquí vamos a ver potenciales graduados. Se produce en este caso la despolarización, es decir, la membrana plasmática se hace mucho más positiva. De menos 70 milivolts puedo llegar, por ejemplo, a menos 50, a menos 30 milivolts. ¿Ya? Se produce el estímulo, se abren un par de canales de sodio, ingresa sodio y por lo tanto el interior de la célula se vuelve más positivo. A eso se le llama despolarización. ¿Ya? Luego, obviamente, se cierran esos canales de sodio, ya no empieza a ingresar más sodio y se abren los canales de potasio. Y volvemos a tener una carga negativa. ¿Ya? Cuando se produce una hiperpolarización es cuando efectivamente se mantienen por mucho más rato abiertos los canales dependientes de voltaje para el potasio. Por lo tanto, sale tanto potasio de la célula que generalmente el interior de la célula o la porción interna o intracitoplasmática de la membrana se caracteriza porque queda mucho más negativo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que mantener claro. ¿Cuál es la gran diferencia en estos potenciales graduados en relación a un potencial de acción? ¿Ya? La diferencia es que la intensidad no es tan alta, por lo tanto no supera el umbral para generar un potencial de acción. ¿Ya? Se produce en una región de la membrana plasmática un proceso de despolarización o en este caso de hiperpolarización, ¿ya? Pero el estímulo no es tan fuerte como para generar, ¿cierto?, un potencial de acción, es decir, que eso se vaya repitiendo en otros lugares de la membrana. Esas son las principales características. Y acá vemos cómo se genera un potencial de acción. El potencial de acción no es otra cosa que un cambio brusco y transitorio del potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Ocurre normalmente en una región de la membrana, por ejemplo, el axón de una neurona. Es bastante corto, son milisegundos, y normalmente para que se produzca un potencial de acción, nosotros tenemos que cambiar la polaridad de la membrana o el potencial de membrana desde menos 70 a menos 90 milivolts y se vuelve más positiva. ¿Ya? Recuerden que el potencial de membrana en reposo de, por ejemplo, el axón de una neurona es de menos 70 a menos 90 milivolts. Si yo genero un estímulo, es decir, hay un cambio en este caso en el potencial de membrana en reposo, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es activar canales iónicos dependientes de voltaje para el sodio. Y eso genera que ingrese más sodio al interior de la célula.
al ingresar más sodio al interior de la célula, yo genero mayor positividad dentro de la célula. Y eso se traduce en que voy a medir, ¿cierto?, mi potencial de membrana, que ya no va a ser menos 70 o menos 90, sino que ahora va a ser más positiva. Y puede llegar incluso a más 30 milivoltios. ¿Ya? La fase que nosotros vemos acá es desde un potencial de membrana en reposo de menos 90, generamos el estímulo, se abrieron los canales para el sodio, ¿cierto? Y esta fase se conoce como fase de despolarización. Se abren los canales de sodio e ingresa sodio a la célula. Luego hay un estado de meseta, ¿cierto? Donde se alcanza el máximo, en este caso, ¿cierto?, de la cantidad positiva en términos de milivolt, y empieza el descenso. A este descenso se le denomina proceso de repolarización y se caracteriza porque aquí ya se cierran los canales de voltaje dependiente, perdón, los canales dependientes de voltaje para el sodio y se abren los canales para el potasio. Y eso significa de que el potasio comienza a salir de la célula y al salir de la célula se invierte, ¿cierto?, el valor y ya no estamos en un valor positivo, sino que vamos bajando hasta llegar al estado de reposo, en donde el interior de la célula vuelve a quedar en un estado negativo. ¿Ya? Ese es un potencial de acción. La característica es que el potencial de acción tiene un estímulo que logra superar el umbral. ¿Ya? Y por lo tanto se repite muchas veces y en distintas partes de, por ejemplo, la acción de una neurona. Acá tenemos las fases del potencial de acción, ¿cierto? Partimos con menos 70, está en la fase de reposo, viene un estímulo despolarizante que normalmente es una variación del voltaje, se produce en este caso el comienzo del proceso de despolarización en donde se abren los canales dependientes de voltaje para el sodio y comenzamos nosotros a tener, ¿cierto?, un potencial de membrana mucho más positivo. Si yo logro superar el umbral de este potencial de membrana y sobrepaso de menos 50 llego a menos 30, genero un potencial de acción. Aquí se sigue produciendo el proceso de despolarización, ¿cierto? Hasta que llegamos a un pic en donde se cierran los canales de sodio y comienzan a abrirse los canales de potasio, facilitando la salida del potasio hacia el exterior de la célula y por ende disminuye el potencial de membrana y se vuelve cada vez más negativo. Incluso hasta yo tener un proceso de hiperpolarización, en donde yo voy a llegar a valores tan negativos, incluso más negativos que lo que teníamos en el comienzo o al inicio en el estado de reposo, que eran menos 70. Luego se estabiliza y se retorna al potencial de membrana en reposo, que es de menos 70, y se mantiene este reposo, ¿cierto?, por otro par de segundos. Cuando yo realizo este potencial de acción en varias regiones, ¿cierto?, de una neurona, estoy en lo que se denomina impulso nervioso. El impulso nervioso representa la señal en forma de carga eléctrica, es decir, de las variaciones que se producen en relación a las cargas que hay al interior de la célula y fuera de la célula, que en el caso de una neurona pasa desde una neurona a la siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, dice, un grupo de fibras musculares o nuevamente unas neuronas del sistema nervioso central. Es decir, el impulso nervioso pasa de una neurona u otra o de una neurona a un efector, que podría ser, por ejemplo, una célula muscular o una célula glandular. El impulso nervioso corresponde a un cambio físico-químico que una vez iniciado se autopropaga. ¿Ya? Esa es su característica. Se genera un cambio en una región del axón, se produce un potencial de acción porque supera el umbral y esto lógicamente se transforma, ¿cierto?, en un impulso nervioso que se va propagando a lo largo de la membrana del axón y que termina posteriormente con la transmisión del impulso nervioso desde una neurona, por ejemplo, a otra neurona. Los factores que pueden afectar el impulso nervioso. Entre los más importantes, ¿cierto?, está el diámetro del axón. Normalmente el impulso nervioso viaja a mayor velocidad cuando tenemos más espacio, ¿cierto?, para generar los cambios en las concentraciones de los distintos tipos de iones. Y lo más importante para que el impulso nervioso viaje con mayor rapidez es que el axón, en el caso de una neurona, mantenga, ¿cierto?, vaina de mielina. Y a partir de la generación de esta vaina de mielina, lo que tiene que hacer el potencial de acción es generarse solamente en las regiones en donde se encuentra descubierta la membrana plasmática. Y eso hace que la conducción nerviosa sea saltatoria y por lo tanto mucho más rápido que despolarizar toda la membrana del axón de esta neurona.
Ahora, ¿cómo generamos nosotros la transmisión de un impulso nervioso? Aquí es donde viene un poco la relación entre lo que hemos estado pasando y cómo nosotros efectivamente traspasamos esa información que se generó a través de la génesis de un potencial de acción en una neurona, cómo lo traspasamos a otro. Y para ello tenemos que empezar a hablar un poco del proceso de sinapsis. Bueno, la sinapsis no es otra cosa que la unión funcional intercelular especializada, es decir, corresponde a una forma de unión entre dos células que normalmente puede ser una célula nerviosa con otra célula nerviosa o una célula nerviosa y una célula, por ejemplo, muscular o una célula que pertenezca a una glándula, ¿ya? La función principalmente es que se transmita el impulso nervioso en el caso de que sean dos neuronas. Normalmente, para que se genere una sinapsis, en el caso de la figura es una sinapsis química la que estamos produciendo, nosotros deberíamos tener una neurona presináptica, que es la que libera el neurotransmisor al espacio intersináptico, ¿cierto? Y deberíamos tener también una neurona postsináptica, quien posee receptores, ¿cierto?, en su membrana para recibir en este caso el neurotransmisor que se está liberando. Esas son las principales características. Ahora, nosotros vamos a observar acá que las neuronas presinápticas pueden ser diferentes. Hay neuronas que se les denomina que presentan vesículas sinápticas claras, es decir, porque tienen neurotransmisores como por ejemplo acetilcolina en su interior, glicina, GABA o glutamato. Hay otras que se conocen como neuronas presinápticas que presentan vesículas sinápticas de centro denso, porque en su interior tienen altas concentraciones de catecolamina o neuropéptidos, ¿ya? En el caso de la neurona postsináptica, normalmente la neurona postsináptica, para que ocurra una sinapsis de índole, por ejemplo, química, como la que tenemos acá, necesitamos tener en esta región lo que se conoce como densidad postsináptica, que es una especie de engrosamiento que se produce gracias a la llegada de una gran cantidad de proteínas que actúan como receptores. También necesitamos tener una hendidura, ¿cierto?, o un espacio intersináptico o una hendidura sináptica en la cual nosotros vamos a tener una cierta región que es la brecha sináptica de entre 20 a 40 nanómetros de ancho, en donde se concentra el neurotransmisor liberado por la neurona presináptica para que pueda ser recibido por la región en donde están los receptores, ¿ya? De igual forma, es importante señalar que la neurona presináptica tiene también proteínas transmembrana que actúan de manera de recaptar lo que probablemente pudiese sobrar del neurotransmisor, ¿ya? Las sinapsis se pueden clasificar de acuerdo a su morfología y también a la estructura. Por ejemplo, de acuerdo a la morfología, nosotros vamos a tener sinapsis que son axodendríticas, como este caso, ¿cierto?, en donde hay una sinapsis entre la dendrita de una neurona y el axón de otra. Este es el terminal axónico de una neurona. Tenemos, por ejemplo, sinapsis que son axosomáticas, que son axoaxónicas, es decir, de dos axones, dendodendríticas, dendosomáticas y somatosomal, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, las axoaxónicas, en donde tenemos el soma de una neurona y el terminal axónico de otra. La axoaxónica es porque son dos axones, ¿cierto? Y aquí está también la axodendrítica. En respecto a la clasificación estructural de la sinapsis, nosotros vamos a encontrar sinapsis que son interneuronales, es decir, de una neurona presináptica, ¿cierto? Libera en este caso neurotransmisor con otra neurona que es postsináptica. Esas se llaman sinapsis interneuronales. Después están las sinapsis neuromusculares, en donde se libera neurotransmisor de una neurona y de una neurona presináptica, y ese neurotransmisor, ¿cierto?, llega a las células de un músculo, en este caso podría ser el músculo estriado. Y después están las sinapsis neuroganglionares o neuroepiteliales, donde hay una neurona presináptica que libera, en este caso su neurotransmisor, a células de una glándula o en este caso a nivel epitelial. La clasificación funcional de una sinapsis está dada principalmente por la forma, ¿cierto?, de, en este caso, la sustancia que se está liberando o se está intercambiando. Nosotros tenemos sinapsis eléctricas, en donde lo que fluye son iones entre una neurona y otra, y sinapsis químicas, en donde lo que se libera es un neurotransmisor, es decir, una sustancia química que posteriormente genera
un efecto en la neurona postsináptica. Y acá tenemos que dentro de las características de la sinapsis eléctrica vemos que se transfiere información entre una célula y otra a través del transporte de iones. Son moléculas iónicas las que se mueven de un lado para otro. Esto ocurre a través de canales directos que se están formando, que los vamos a ver más adelante, y el proceso es bidireccional, es decir, puede movilizarse un ion desde la neurona 1 a la neurona 2 y desde la neurona 2 a la neurona 1. ¿Ya? En el caso de la sinapsis química, nosotros vamos a observar que se transfiere información siempre y cuando se libere, ¿cierto?, a través de, el neurotransmisor que proviene de vesículas. Necesitamos que ese neurotransmisor que estaba anclado en una vesícula sea liberado al espacio intersináptico. Necesitamos que posterior a la exocitosis haya una unión del neurotransmisor a los receptores que se encuentran en la neurona postsináptica, ¿cierto? Y necesitamos que se mantenga un espacio adecuado para que se produzca esta unión. En este caso de la sinapsis química, el movimiento es unidireccional. Solo el neurotransmisor liberado desde la neurona 1 en este caso, ¿cierto?, llega a la neurona 2. ¿Ya? No puede ocurrir que desde la neurona postsináptica se libere un neurotransmisor y llegue a la presináptica. Por eso es que tienen ese nombre. Acá tenemos un ejemplo de la sinapsis eléctrica. Vemos, por ejemplo, esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. Lo que ocurre acá es que en la neurona presináptica y en la postsináptica, ¿cierto?, vamos a llamarla de esa manera, se genera esta interacción de conexinas que se unen entre sí, son proteínas, que forman un conexón. Y el conexón se une, el de una membrana de una neurona y el de otra membrana de otra neurona, y forman lo que se conoce como canal o también denominado gap junction. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la unión de cierto tipo de proteínas entre ambas membranas de una neurona que vamos a llamar presináptica y otra neurona que vamos a llamar postsináptica, producen estos gap junction y a través de estos gap junction es que se pueden mover libremente de manera bidireccional los iones. La sinapsis química se caracteriza principalmente porque vamos a tener efectivamente una neurona presináptica, que es la que está acá, ¿cierto?, y una neurona postsináptica. Los pasos están dados primero porque se genera un potencial de acción en la membrana, en este caso del axón, de la neurona presináptica, y ese potencial de acción genera un cambio en el voltaje, ¿cierto?, en el potencial de membrana que nosotros mantenemos. Por lo tanto, los canales iónicos dependientes de voltaje se abren. En este caso, facilitan el ingreso de calcio. Cuando el calcio ingresa a la célula, ¿cierto?, activa una serie de vías de señalización intracelulares que facilitan que las vesículas sinápticas que presentan en su interior el neurotransmisor se muevan, ¿ya? Y al moverse, se mueven directamente hacia la membrana, este sería el terminal axónico de la neurona presináptica, hacen docking, es decir, se unen, facilitan la hemifusión entre la membrana plasmática, ¿cierto?, del terminal axónico y la membrana plasmática de la vesícula, favoreciendo la liberación del neurotransmisor al espacio intersináptico. Posteriormente, el neurotransmisor se une al receptor que se encuentra en este caso, una dendrita, ¿cierto?, una espina dendrítica de la neurona postsináptica, ¿ya? Y eso favorece, ¿cierto?, que haya una alteración en la membrana de esta dendrita y por lo tanto gatilla también la formación de un potencial de acción. Las diferencias entre la sinapsis eléctrica y química están dadas principalmente porque la sinapsis eléctrica no presenta ni vesículas ni neurotransmisores, ¿cierto? No hay hemifusión de las membranas plasmáticas ni de la vesícula ni del terminal axónico, etc. ¿Ya? El espacio que tiene es bastante estrecho en relación a una membrana plasmática de una neurona y otra, ¿cierto? La sinapsis es bidireccional y normalmente lo que se mueve en términos de sustancia es un ion. En el caso de la sinapsis química, ¿cierto?, presenta neurotransmisores, tiene vesículas, presenta un espacio un poco más amplio porque debe moverse el neurotransmisor en el espacio intersináptico para ser, en este caso, tomado por el receptor, ¿ya? Requiere estos receptores en la membrana postsináptica. Tiene un retardo sináptico. En el caso de la sinapsis eléctrica, continuamente puede estar intercambiando iones. En el caso de una sinapsis química, una vez que se libera el neurotransmisor,
gracias a un potencial de acción desde la membrana, desde la neurona presináptica, esa neurona presináptica ya no puede reaccionar frente a otro potencial, debe esperar un tiempo, ¿ya? Y la otra característica de la sinapsis química es que la sinapsis es unidireccional. Siempre ocurre la liberación del neurotransmisor desde la neurona presináptica a la postsináptica. Los neurotransmisores que son liberados normalmente y utilizados en las sinapsis químicas se caracterizan porque son mediadores químicos, no son otra cosa que eso. Son bastante específicos y lo que hacen es facilitar la comunicación entre las células, que es lo que vimos anteriormente se denominaba sinapsis. Entre ellos vamos a encontrar, de acuerdo a su clasificación, en relación a su naturaleza química, las monoaminas como la acetilcolina, catecolaminas como la dopamina, la adrenalina o noradrenalina, aminoácidos como el glutamato, el GABA, la glicina y neuropéptidos como la sustancia P, cefalina, vasopresina, etc. Si nosotros agrupamos a los neurotransmisores de acuerdo al sitio anatómico en donde son mucho más abundantes, vamos a ver que hay, por ejemplo, en el hipocampo una concentración de mayor cantidad de cierto tipo de neurotransmisores que son excitatorios, como sería el caso del glutamato, ¿ya? En el caso de otro tipo de lugares, vamos a encontrar, por ejemplo, que se acumula la acetilcolina. El efecto también se caracterizan de acuerdo al efecto sobre el potencial de membrana. Están los neurotransmisores que son excitatorios, como el glutamato, y otros que son inhibitorios, por ejemplo, como el GABA. Y también está la clasificación de los neurotransmisores acorde al efecto biológico que es posible observar. Por ejemplo, hay neurotransmisores que se caracterizan porque generan euforia o depresión, incluso hay otros que generan sueño. Acá tenemos un cuadrito que es bastante bueno porque nos permite a nosotros evidenciar el tipo de neurotransmisor, ¿cierto? Sobre todo cuáles son los que son bastante grandes, los que son más pequeños, ¿cierto? Los que son, por ejemplo, aminas, aminoácidos, etc. ¿Cuál es la localización que normalmente tienen y cuál es su función? ¿Ya? Entre estos, los más importantes de destacar están, por ejemplo, la acetilcolina, que está relacionado normalmente a la sinapsis que ocurre a nivel muscular, ¿ya? Entre una neurona y, por ejemplo, una neurona motora y un músculo estriado o esquelético. Su efecto generalmente es excitatorio, pero también puede ser inhibitorio, ¿ya? Y también está vinculado a cierto tipo de interacciones neuronales entre células del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, ¿ya? Por ejemplo, en eventos como la memoria. Si nosotros vamos a ver la serotonina es un neurotransmisor que se encuentra en varias regiones del sistema nervioso central principalmente, y la serotonina tiene que ver con las emociones y la mantención de los estados de ánimo. La dopamina, ¿ya?, está normalmente en el encéfalo y también mantiene una función en el sistema nervioso periférico autónomo. Es mayoritariamente inhibitorio, ¿ya? Después tenemos la norepinefrina y la epinefrina, que sabemos que actúan en ambas regiones, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, sobre todo las vías simpáticas. Y son, para todos los casos, casi mayoritariamente excitatorios, aunque también tienen un carácter de inhibición. El glutamato es uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central y es uno de los más abundantes. Ya, de hecho, aquí dice: existe en un 75% del sistema nervioso central y tiene un carácter excitatorio, ¿ya? Y normalmente está asociado a los procesos de aprendizaje y también de memoria. GABA es el neurotransmisor contrario al glutamato. Se encuentra normalmente en encéfalo, ¿ya? Y es inhibitorio y también es uno de los más abundantes. Es decir, cuando yo quiero inhibir la función que está haciendo el neurotransmisor glutamato, yo normalmente libero a través de otra neurona GABA. Y acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de sustancias como la glicina, óxido nítrico. Sustancia P también es bastante importante, es mayoritariamente excitatorio y está relacionado al dolor, ¿ya? Al igual que las encefalinas y las endorfinas. En esta figura yo lo que hago, porque me interesa mucho que por lo menos lean la figura en relación a las funciones que tienen los distintos neurotransmisores, ¿ya? Esto es una figura en donde muestran cierto tipo de referencias bibliográficas que están relacionadas a las funciones que tiene, por ejemplo, la dopamina. La dopamina dice que incrementa, por ejemplo, la creatividad y la generación de ideas, afecta muchas veces la velocidad del aprendizaje, ¿cierto?
La acetilcolina es importante, dicen, en la percepción sensorial. La norepinefrina interviene en la formación de las memorias, ¿cierto? Sobre todo las memorias agudas. GABA dice ayuda a disminuir la ansiedad, estimula el crecimiento y se opone a la excitación de cierto tipo de neuronas, ¿ya? Serotonina dice es inhibitorio de la ira y la agresión. Tiene la capacidad también de intervenir en la regulación del apetito, deseo sexual, temperatura, etcétera. Y el glutamato, lógicamente relacionado mucho con los procesos de aprendizaje y memoria. Ahora, nosotros sabemos que una vez que se libera el neurotransmisor al espacio intersináptico, para que se produzca esta transmisión sináptica, ¿cierto? Y se genere un potencial de acción en la neurona postsináptica, nosotros necesitamos que ese neurotransmisor se una a un receptor. Los receptores son receptores que se encuentran en las neuronas postsinápticas, sobre todo en los terminales axónicos, en los botones sinápticos, botones dendríticos, ¿cierto? Y se denominan complejos proteicos que están en las membranas, ¿cierto?, de la neurona o de la célula postsináptica. Se denominan autorreceptores o heteroreceptores en el caso de que logran recoger los neurotransmisores que se encuentran en el espacio intersináptico y que de alguna manera están sobrando. Autorreceptores es cuando el receptor se encuentra en la misma neurona que liberó el neurotransmisor. Y heteroreceptores es cuando se encuentran en otra neurona, ¿ya? No en la neurona que originalmente liberó el receptor. Pero estos receptores normalmente se denominan receptores presinápticos. En el caso de un receptor postsináptico, nosotros vamos a tener los receptores ionotrópicos, que están formados normalmente por lo que se conocen como proteínas canales, ¿ya? Y esos receptores actúan como lo que anteriormente vimos que eran canales iónicos dependientes de ligandos. ¿Dónde es el ligando o cuál es el ligando? El neurotransmisor que fue liberado desde la neurona presináptica. Y están los otros receptores sinápticos postsinápticos que se denominan metabotrópicos, que se conocen como complejo proteína segundo mensajero canal. Y aquí no es otra cosa que los canales iónicos, ¿cierto?, que eran activados por un receptor que estaba acoplado a la proteína G, ¿ya? Entonces, en este caso, si los receptores presinápticos son los que van a recoger, en este caso, el neurotransmisor que está sobrando, ya sea que se ubiquen en el terminal axónico que liberó el neurotransmisor, y ahí se denominan autorreceptores, o sean heteroreceptores, es decir, que se ubiquen en una parte, ¿cierto?, de un terminal axónico o de una neurona, de otra neurona que no liberó el neurotransmisor. Los postsinápticos no son otra cosa que canales iónicos, por un lado dependientes de ligando y por otro lado canales iónicos que son activados por un receptor que está unido a proteína G. La forma de los canales iónicos dependientes de ligando, que se denominan receptores sinápticos o receptores postsinápticos ionotrópicos, ¿cómo funcionan? El neurotransmisor se une al canal iónico cambia su conformación, se abre y permite el ingreso de un ion de manera selectiva. En este caso, el receptor postsináptico metabotrópico se caracteriza porque junto a él se encuentra este receptor, se une el neurotransmisor al receptor, se activa la proteína G, por lo tanto la subunidad alfa de la proteína G actúa como segundo mensajero sobre una proteína efectora y esa proteína efectora gatilla que se produzca la apertura de este canal iónico y de manera selectiva y de manera de mantener las concentraciones, de mover el ion desde las concentraciones que se encuentran en mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad, se produce el traspaso. Los receptores sinápticos, ¿cierto? Normalmente se denominan de acuerdo al neurotransmisor al cual se unen. Por ejemplo, están los receptores colinérgicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, GABAérgicos, serotoninérgicos, glutamatérgicos y los receptores opiáceos. Es decir, si yo tengo un receptor glutamatérgico, lo más lógico es pensar que ese receptor recibe glutamato. O el glutamato, el neurotransmisor glutamato, se une a este receptor, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, para los dopaminérgicos, son receptores a donde se une normalmente el neurotransmisor dopamina. En esta figura tenemos un ejemplo de cómo ocurre la interacción entre cierto tipo de neurotransmisores y los receptores que se encuentran en la
neurona posináptica o en este caso la espina dendrítica de una neurona posináptica. ¿Ya? En la figura A nosotros vamos a observar que desde una neurona presináptica fue liberado un neurotransmisor que es glutamato que tiene carácter excitatorio. El glutamato se une a dos tipos de receptores que se encuentran en la espina dendrítica en la región posináptica. Estos receptores tienen nombres específicos y se denominan receptores AMPA y receptores NMDA. El receptor AMPA se caracteriza porque una vez que se une el glutamato, ¿cierto? Este es el receptor. Una vez que se une el glutamato al receptor AMPA, cambia su conformación y permite el ingreso de un ion que es el sodio, que se encuentra en mayor concentración en el exterior, hacia la espina dendrítica. De manera secundaria, esta apertura de este receptor AMPA facilita que, ¿cierto?, se libere el magnesio que se encuentra en esta región en el receptor NMDA, se retira el magnesio y eso facilita que que se produzca la entrada de concentraciones del ion calcio. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Ya? Se produjo entonces la unión del neurotransmisor glutamato al receptor AMPA. El receptor AMPA ya produjo la entrada del sodio y de manera secundaria la unión del glutamato al receptor NMDA junto a la entrada de sodio facilita que se libere el magnesio que estaba aquí bloqueando, digamos, la entrada del calcio y por ende el calcio ingresa hacia el interior de la espina dendrítica. De manera secundaria, este proceso gatilla que lleguen muchos más receptores AMPA hacia esta región que lo llamamos densidad postsináptica. La llegada de muchos más receptores AMPA facilita que se vayan incrementando los niveles de sodio al interior de la espina dendrítica. Por lo tanto, se facilita la apertura de mayor receptores NMDA, generando la entrada masiva de calcio y la entrada o la acumulación de altas concentraciones de calcio a nivel intracelular facilita que se activen muchas vías de señalización y por lo tanto también se activa en este caso la zona postsináptica, específicamente la región dendrítica. Y en esta figura podemos observar dos tipos de receptores. Por un lado están los receptores ionotrópicos, que recordemos que son receptores iónicos dependientes de un ligando. Y por el otro lado vamos a ver un receptor metabotrópico, que es un receptor que en este caso está acoplado, ¿cierto? Que es un canal iónico acoplado a un receptor que tiene proteína G. En la figura A tenemos una neurona presináptica que está liberando un neurotransmisor, en este caso es acetilcolina. La región postsináptica corresponde a un músculo esquelético. Acetilcolina es un neurotransmisor que se está uniendo a un receptor que está en la membrana, en este caso, por ejemplo, de una célula del músculo esquelético. Y como es un receptor ionotrópico, se caracteriza por ser un canal iónico dependiente del ligando. El ligando es la acetilcolina. Se une al receptor, favorece el cambio conformacional del canal iónico y por lo tanto ingresan altas concentraciones de sodio principalmente. Las concentraciones de sodio, ¿cierto?, favorecen la despolarización de la membrana y eso posteriormente gatilla que se genere un potencial de acción. El potencial de acción favorece en este caso como respuesta que se produzca la contracción del músculo esquelético. Por otro lado, vamos a tener en la figura B una neurona presináptica que está liberando el mismo neurotransmisor, acetilcolina. Sin embargo, la célula postsináptica, en este caso, es una célula del músculo cardíaco. La acetilcolina se va a unir a este receptor que es un receptor metabotrópico, es decir, es un canal iónico que está en este caso dependiente de un receptor acoplado a proteína G. ¿Qué sucede? La unión de la acetilcolina, que es el neurotransmisor, al receptor que se encuentra acá, acoplado a proteína G, favorece que se active la proteína G y una de sus subunidades, que es la subunidad alfa, favorece que se genere, ¿cierto?, la producción de un segundo mensajero. El segundo mensajero activa este canal iónico y permite el paso de determinado tipo de sustancia. Por ejemplo, la movilización de iones potasio.
Esto va a generar que se genere, ¿cierto?, una alteración en la forma en la que normalmente se activa la contracción del músculo cardíaco. Disminuye, ¿cierto?, el proceso de activación de la contracción a través de que no hay una despolarización, sino que se produce la hiperpolarización de la membrana. Es decir, la membrana se vuelve mucho más negativa y por ende no se abren los canales necesarios para producir posteriormente la entrada de calcio y con ello la contracción del músculo cardíaco. Como consecuencia, la liberación de la acetilcolina unido a este tipo de receptor facilita que disminuya la tasa cardíaca, ¿ya? Porque se vuelve más lenta la contractibilidad, en este caso del músculo cardíaco. Esas son las grandes diferencias que nosotros podemos encontrar en términos de receptores para determinado tipo de neurotransmisor, que está relacionado, si ustedes lo ven, tenemos el mismo neurotransmisor liberado. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? Primero cambia la célula postsináptica. En un lado estamos hablando de músculo esquelético y en el otro lado estamos hablando de músculo cardíaco. En el músculo cardíaco tenemos un receptor, ¿cierto?, que está acoplado a proteína G y este activa el canal iónico. En cambio, en el lado donde tenemos como célula postsináptica el músculo esquelético, tenemos un canal iónico, ¿cierto?, que está dependiendo de un ligando, que es el neurotransmisor, y que permite el ingreso, en este caso, de concentraciones de sodio. Entonces tenemos una sinapsis que tiene un efecto totalmente contrario porque los receptores que estaban en la célula postsináptica son distintos y obviamente porque la misma célula también es diferente. Bueno, y hasta acá llegamos entonces con lo relacionado a organización neuronal, ¿cierto? Función de neurona y también principalmente canales iónicos relacionados o vinculados al proceso de transmisión sináptica.